Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa. Recuerda que quien te está hablando es Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que nos sucede a muchos de nosotros, porque vamos a hablar de nuestros pensamientos, de esos pensamientos que a veces son cuadriculados, que no nos permiten pensar en un cambio, que no nos permiten evaluar otras alternativas, otras opciones, que a veces se fija en nosotros ciertos comportamientos en nuestro pensamiento y que por supuesto todo esto lo contiene la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene para el cuerpo, tiene para el espíritu, tiene para el alma, pero también tiene para la mente, porque somos una unidad integral. Y por eso precisamente es que Dios, digámoslo así, nos da a cada uno nuestra propia identidad y hace que todos esos compuestos que vamos teniendo, todos los accidentes de la vida, como personas que nos educaron, nuestros padres, nuestros hermanos, las circunstancias que vivimos, enfermedades, tal vez algunas adicciones que pudimos haber tenido, como que van formando o deformando nuestro pensamiento. La razón es una de las herramientas que Dios nos regaló para atravesar la vida y para que le encontremos a Él de alguna manera también por medio de la razón y por supuesto por medio de la gracia. Pero a veces nos quedamos como con ciertos elementos solamente para hacer discernimiento en nuestra vida y no avanzamos un poco más. Y por esto es que seguramente no podemos conquistar grandes victorias espirituales en nosotros. Acordémonos que nosotros estamos divididos, digámoslo así, como en 4 niveles. El primero es en el nivel sexual, el segundo es el nivel sentimental, el de los sentimientos, que digámoslo así, podríamos colocarlo, situarlo a la altura del corazón. El tercero es el nivel racional, que lo elevamos a la altura de la mente, de la razón, de la cabeza. Y el cuarto es el nivel espiritual, que está por encima de todo. Es decir, ese nivel espiritual es el que deberíamos idealmente vivir en él para poder gobernar nuestra razón, nuestros sentimientos y también de alguna manera nuestras pasiones. Lo que sucede es que a veces dejamos que por medio de la razón nos dispongamos casi que a lo sentimental o que nos dispongamos solamente a lo carnal y no nos elevamos hacia la gracia de Dios, y Dios quiere que vivamos en la parte espiritual. No es que prescindamos ni del sentimiento, ni de la pasión, ni de la razón, sino que le demos el perfecto equilibrio. Vamos a leer un texto bíblico en esta hora del día que está en Romanos, en el capítulo 12, verso 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí en este texto bíblico, San Pablo casi que le ruega a sus hermanos de Roma que, por favor, ofrezcan su vida como una ofrenda viva y agradable a Dios, que cambien su manera de pensar para que en realidad puedan cambiar su manera de vivir, porque pareciera que fueran como testarudos, como que no pudieran de alguna manera pensar en otra manera de vivir. De hecho, cuando nosotros a veces estamos en estos procesos de evangelización y de pronto vas en un avión o vas en el transporte público o estás en alguna reunión social donde recién te han invitado, no conoces a muchas personas y de pronto te preguntan tú a qué te dedicas o quizá te ven bendecir los alimentos o te ven hablar de las cosas de Dios. Dice, ¿qué? ¿Usted hablando de las cosas de Dios? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo que usted va a un grupo de oración y eso de qué se trata? ¿Qué es eso tan raro? Porque pareciera que para algunas personas este es un proceso absolutamente raro, pues dedicarse a las cosas de Dios o dedicarse al Evangelio o tener actitudes de una fe profunda que le lleva a la persona precisamente a tener una transformación en su ser.
Y entonces allí es cuando comienzan los procesos de evangelización con otras personas que empiezan a enterarse. Y fíjate que aquí hay una gracia importante cuando tenemos de alguna manera esos elementos a nuestra disposición para hablarle a las personas que nunca han vivido este tipo de procesos. Bueno, cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo es que tú dices que vives en oración? Y me interesa saber lo que tú estás hablando. ¿Por qué? Porque todos tenemos de alguna manera un llamado hacia lo divino, hacia las cosas de Dios, hacia lo espiritual. Y hay personas que al principio pudieran burlarse, pero yo te digo tranquilo, cuando tú estás haciendo las cosas rectas, cuando has orado, cuando estás hablando y orando en nombre de Dios, esa semillita que cayó en ese corazón, en esa reunión social, donde posiblemente se rieron, esa semilla quedó haciendo su ruido allá adentro y en algún momento de su vida va a dar un fruto impresionante. Eso te lo garantizo porque, mira, a mí me ha sucedido muchísimas veces. Me he encontrado en algunos grupos de oración, en algunas conferencias, en algunos retiros espirituales o en algunos grupos en general. Personas que me han dicho, sabe, yo lo escuché a usted hace como 4 o 5 años y usted me cayó mal. Y usted lo que dijo no me gustó, yo no estaba de acuerdo con lo que usted estaba diciendo. Pero quiero contarle que Dios llegó a mi vida, que ha transformado mi vida y le digo, en verdad, usted tenía razón. Y ahí es cuando dice uno, wow, Dios hace su obra, el Espíritu Santo hace su obra y esa palabra que hay en Isaías en el capítulo 55, verso 8 al 10, que dice que así como la lluvia desciende del cielo y empapa la tierra y hace que produzca el fruto, la semilla y el fruto, así la palabra de Dios no regresa vacía a su presencia. Siempre que proclamamos palabra de Dios, alguna persona le llega y eso queda haciendo un ruido interior en el corazón de esa persona. El problema es que a partir de ese momento, como que las personas empiezan a rechazar al principio. Parece que es una tierra reseca, dura, árida, pero la palabra de Dios da su fruto. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros estamos encajonados, llenos de prejuicios y por eso ni siquiera nos atrevemos a proclamar la palabra de Dios o ni siquiera nos atrevemos a decir que sí puede haber otro estilo de vida, que sí puede haber un estilo de vida superior, un estilo de vida donde nos alegremos verdaderamente en Dios, que se transforme nuestro ser. Claro, hoy en día esta palabra pareciera muy importante para todos nosotros, porque la verdad es que el mundo se va acostumbrando a las cosas del mundo. Ya todo va pareciendo normal, ya parece normal que las personas, digamos, vivan en 100% vanidad, que vivan en 100% libertinaje sexual, que vivan en 100% ambición económica. Y entonces todos estos valores nos parecen normales y nos vamos ajustando a esta vida. Pero muchas veces es por desconocimiento, porque realmente hemos tenido quizá padres que no nos educaron en el proceso de la fe, o maestros que deformaron nuestra manera de pensar. Y por eso dice San Pablo, aquí en Romanos en el capítulo 12, el verso 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los criterios del tiempo presente? Que si no tienes estas medidas, que si tu cuerpo no tiene esta forma, que si no tienes este dinero, que si no tienes esta profesión, que si no tienes esta maestría o este doctorado, que si no eres bisexual, que si no eres de esto, que si no eres de lo otro, entonces estás out de la sociedad. Pues San Pablo hace una exhortación muy profunda. Nos invita a que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es decir, casi como que hagamos un reset, un borrar totalmente nuestra mente a esas costumbres que no nos han traído nada bueno. Yo le pregunto a las personas que sufren, que están atravesando dificultades graves, mira, ¿has cambiado? ¿Te has acercado a Dios? ¿Qué estás haciendo? Llevas tanto tiempo haciendo lo mismo y siempre vives sufriendo y siempre vives en agonía y siempre vives en amargura. Tal vez lo que estés haciendo no lo estás haciendo bien, porque hace mucho tiempo tal vez Dios le esté hablando a tu corazón, pero no quieres cambiar tu manera de pensar. Y te acepto que sea difícil, porque realmente es difícil romper esos paradigmas que tenemos en la cabeza. Es difícil venir a cambiar después de que llevas 20, 15, 30, 40 o 50 años de vida en un estilo de vida que te has acostumbrado a la corriente del mundo. Venir a cambiar de un momento a otro, eso es muy, pero muy difícil.
Sin embargo, el Señor nos lo va a pedir también en Juan, en el capítulo 3, cuando dice: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo San Pablo: cambiar la manera de pensar, es romper todos los paradigmas, es romper con lo que venimos haciendo, pensando. Hombre, seamos sinceros, no llevamos una oración profunda, no nos hemos acercado bien a las cosas de Dios, somos débiles con el licor, pero seguimos bebiendo, somos débiles en la sexualidad, pero seguimos viendo pornografía, somos débiles en tal cosa, pero seguimos en ese camino, y entonces no tenemos nada diferente, y por eso es que nuestra vida no cambia, porque no hemos hecho el esfuerzo de convencernos profundamente, con todo el entendimiento, con toda nuestra razón, que hay que hacer realmente un cambio radical en nuestra vida. Pero no solamente en estos aspectos, hay muchas cosas, timideces, miedos, etc. Vamos a centrarnos en nuestro pensamiento, en nuestras costumbres, en todo aquello que de alguna manera hemos venido haciendo sistemáticamente y nos hemos acostumbrado a pensar de una manera que, siendo muy sinceros, no nos ha dado la verdadera libertad, ni la verdadera felicidad, ni nos ha dado la verdadera paz del corazón. De hecho, hay un texto bíblico aquí en Proverbios capítulo 15, verso 13 que dice: corazón alegre, cara feliz; corazón enfermo, semblante triste. El corazón bíblicamente se refiere al lóbulo prefrontal, a esa parte de la voluntad, cuando estamos absolutamente convencidos y concentrados con lo que conocemos, con lo que estamos escuchando, con toda nuestra decisión. Esa es como la parte central del ser humano. A eso se refería el corazón, a toda esa, esa volición, esa voluntad de la persona completa de decir: sí, quiero esto y estoy convencido, por eso lo voy a buscar. Entonces, cuando la persona interiormente está alegre porque tiene unas convicciones profundas, se le nota en su cara. Pero cuando está enfermo, cuando esas convicciones están torcidas, están desviadas, están desajustadas de la gracia de Dios, por supuesto, el semblante es triste. Yo a veces incluso voy caminando en la calle y veo las caras de las personas. Con frecuencia me gusta ver las caras y digo: ¿qué irá pensando esta persona? ¿Qué cargas tendrá adentro? Y a veces, especialmente en mi ciudad, que se ve mucha gente en la calle, porque pues aquí a veces es, más fácil transportarse en servicio público, o hay oficinas que están llenas de gente, y por eso caminan por todos los lugares, y entonces uno va viendo personas, algunas mirando al piso, otras incluso con lágrimas, otras personas que van como pensando en quién sabe qué cosas, otros distraídos. Y por supuesto uno dice: ¿qué llevarán adentro de su mente estas personas? Pero definitivamente lo que tenemos en nuestro corazón, eso se nota en nuestro exterior. Y se nota en muchos aspectos, se nota por las palabras que decimos, se notan por nuestras actitudes, se nota por nuestra mirada. Nosotros tenemos algo que se llama el lenguaje gestual. Es decir, nuestros gestos hablan de lo que tenemos adentro, de lo que queremos expresar o manifestar, incluso en las predicaciones, incluso en aquello que se llama conferencias. Pues las personas hablan no solamente con unas palabras y con un mensaje, con un contenido, sino que además lo hacen también con sus manos, con su mirada, con la posición de su cara, con la posición de su cuerpo. Y esto transmite también una idea, una emoción, transmite una serie de circunstancias que el auditorio está leyendo y está recibiendo, y eso va a hacer que lo reciba o que lo rechace, que lo acepte o que lo rechace. Por eso es que San Pablo nos dice: cambien su manera de pensar. Es decir, porque aquí adentro, en la mente, es donde está todo aquello que hace que nuestra vida se llene de unos hábitos, porque lo hemos afirmado. El ser humano, el 99% de sus acciones diarias son hábitos. La misma comida, la misma dormida, la misma levantada, la misma trabajada, las mismas respuestas. Casi que ha hecho un repertorio de hábitos que pues le impiden ser diferente, y entonces queremos ser felices, pero no nos atrevemos a cambiar. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos, por un lado, a explorar, y por otro lado nos da miedo los cambios, porque incluso la sociedad nos presiona tanto que pareciera que es como una corriente que nos va llevando, nos va empujando, nos va empujando, nos va empujando, y como que nos es difícil salir de ese círculo vicioso.
He escuchado personas que me dicen, Juan, quisiera irme a vivir a una montaña, quisiera irme a vivir al campo, a un lugar donde no tenga que vivir este estrés. Quisiera, pero tú los escuchas y son año tras año que te vienen diciendo lo mismo. ¿Y por qué no tomas decisiones? Porque no puedes cambiar tu manera de pensar, porque no tienes una convicción profunda de la transformación interior, de caminar o de virar o hacer una transformación de 180 grados hacia un lugar donde verdaderamente podamos llegar a ser por lo menos felices o por lo menos plenos en este mundo mientras se acerca la hora de encontrarnos con el Padre Celestial. Así las cosas, entonces, nosotros particularmente deberíamos hacer esfuerzos por lo menos de tomarnos el tiempo para evaluar las diferentes opciones. Y hay algo que es muy importante para que esas opciones, digamos, funcionen en tu vida, es que ellas deben ser tomadas con una calma especial, deben ser analizadas bajo la óptica de quién las dice, quién las escribe, quién las propone. Debemos analizar una historia, debemos analizar una tradición, debemos analizar una cantidad de variables y precisamente en esto consiste el proceso de maduración. Para cambiar de pensar es necesario detenernos y detenernos un poco a pensar, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido para dónde voy? ¿Tiene sentido solamente el placer por el placer? ¿Tiene sentido trabajar tanto? ¿Tiene sentido tener tanto dinero si no puedo comerme 2 comidas al mismo tiempo ni dormir en 2 camas al mismo tiempo? ¿Tiene sentido eso? Parece que hay muchas cosas que cuando nos detenemos como que nos retiramos y ponemos nuestra mente, digamos, disponible para evaluar alternativas de cambio en nuestra manera de pensar. Sí, es necesario hacerlo. No te niegues a hacerlo. Yo por eso recomiendo con mucha frecuencia los retiros espirituales. Y hay que saber y entender quiénes los dan, por qué los dan, cómo los dan, cuál es el principio. De mi parte, quiero invitarte o quiero decirte más bien que he tenido la oportunidad en estos casi 31 años de evangelización. Yo no me quedé solo con el catolicismo, no. Yo estudié otras religiones. Estudié, por supuesto, el judaísmo, el budismo y lo que proponía, otras filosofías, el taoísmo, el shintoísmo, estudié otras como el cristianismo no católico, estudié, diversas ideologías religiosas o filosofías y empecé como a poner en plano y en claro qué era la verdad, en dónde está la verdad, por qué estaba la verdad en esta iglesia católica, en la cual estoy comprometido desde hace 31 años. Pero vuelvo a repetirte, quise ser honesto conmigo mismo en mis pensamientos, en mi razón, porque quería buscar la absoluta verdad. Quería entender por qué el tema de la nueva era, quería entender por qué no era conveniente el tema del Reiki, por qué había algunas personas que tenían de alguna manera digamos ciertos poderes, digámoslo así, pero que al final esos poderes, después de estudiar la mística, después de estudiar un poco de teología, empecé a entender que era el espíritu del mal que también tiene la capacidad de dar ciertos dones y ciertos poderes. Y cómo el Espíritu Santo comienza, digamos, a enderezar y a darle la luz al ser humano. Pero tuve que detenerme, tuve que hacer una evaluación, tuve que de alguna manera pensar en quién era la persona o quiénes eran las personas que me estaban proponiendo una verdad y qué tipo de verdad era la que yo debería recibir en mi corazón. Y por supuesto que caminé por caminos equivocados y cometí errores, pero el Santo Espíritu de Dios me permitió conocer la oscuridad o ciertos errores para luego poder identificar plenamente la luz y quedarme en los procesos de la luz dentro de nuestra Iglesia Católica. Y no quiere decir que aquí no haya personas pecadoras, por supuesto que sí, pero es necesario hacer una evaluación profunda para poder cambiar nuestra manera de pensar. Y por eso el primer elemento del cual yo hablo es la necesidad de detenernos, de parar un momento y de luego comenzar a alimentar nuestra vida y nuestro corazón de las cosas que verdaderamente le sirven al ser humano. Miremos este texto que está en Proverbios 4:23. Dice: cuida tu mente más
que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. ¿De cuál vida? Estamos hablando de la vida que brota desde ya, pero que brota hasta la vida eterna. No es esta vida solamente pasajera del alma, que está latiendo, que está viviendo, que está respirando, que está alimentándose de una personalidad por diferentes, digámoslo así, accidentes de la vida, sino de una vida adicional espiritual que brota desde lo profundo del corazón y que llega hasta toda la eternidad. Esa es la verdadera vida, no es esta tan pasajera que estamos viviendo. Y por eso nos va a decir la palabra de Dios en este texto, ojalá te lo grabaras, Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Es lo que estaba diciendo San Pablo en el primer texto que leímos, Romanos 12, verso 2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es decir, es necesario hacer como una abstracción total, como borrar todas esas cosas que tenemos mal hechas en nuestra vida, toda esa información negativa, todas esas palabras de doble sentido, burlas, distorsiones, todo tipo de cosas negativas y comenzar a llenar nuestra mente de cosas verdaderas, sanas, sensatas, creíbles, soportables, sinceras. Yo no puedo descalificar lo que no conozco y por eso es que muchas personas no le han querido entrar al catolicismo. Lo están descalificando desde el principio sin conocerlo. Pues yo quiero invitarte a que cambies hoy tu manera de pensar para que así de verdad cambie tu manera de vivir. Y esto tiene un sentido profundo de la verdad. Cómo comenzar a manejar nuestros pensamientos, cómo comenzar a hacer una, digámoslo así, una reprogramación en Dios, en el Espíritu Santo, de nuestra mente, de nuestro corazón, que es la similitud con esta palabra de corazón y mente en la Biblia. De hecho, algunas traducciones, el texto bíblico que te he leído de Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón más que nada en el mundo, porque Él es fuente de vida. Así es que ya habíamos aclarado en el primer bloque del programa qué significa corazón bíblicamente y cómo San Pablo se refiere aquí realmente es a la mente, dice a ese proceso de la razón, a ese proceso que intronizamos en nuestro corazón y reafirmamos unas ideas que nos ayudan a comportarnos seria y profundamente de cara a Dios. Yo he publicado hace unos años un pequeño libro que se llama Las películas de mi mente y traigo como centro, digamos, este versículo de Proverbios 4:23, porque hacemos unas fijaciones en nuestro pensamiento y al hacer fijaciones en nuestro pensamiento nos hace tomar decisiones de las fijaciones que tenemos en nuestro pensamiento. Por supuesto, si son fijaciones buenas, serán pensamientos buenos y serán decisiones buenas. Si son fijaciones negativas, serán pensamientos negativos y tomaremos decisiones negativas. Esto es lo que dice Lucas en el capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Si hiciéramos aquí una paráfrasis de este texto, dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su mente, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su mente, pues de lo que abunda en su mente, habla su boca. Y esto pareciera tener una lógica importante, y no estoy hablando de nueva era, ni de poder mental, ni estoy hablando de ningún tipo de circunstancias de esta naturaleza, estoy hablando de la espiritualidad, de lo que bíblicamente significa corazón. Que nos vamos yendo hacia el proceso de la profundización mental de lo que la razón nos expone y de las fijaciones que hacemos con nuestros pensamientos, las costumbres que tenemos. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo así de pequeño. Una persona de niña que enfrentó una serie de fracasos sucesivos. Vamos a suponer que le fue mal en el colegio, que tuvo un accidente, que su papá se murió, que pasó tal o cual circunstancia. Es una persona que se acostumbra a ver la vida desde un punto de vista negativo. Esa persona, por todas las experiencias que ha tenido, cree que para ella no puede haber algo positivo. Cree que para ella la felicidad está negada. Cree que para ella las cosas no se pueden dar. ¿Por qué? Porque hizo una fijación de acuerdo a los acontecimientos que tuvo en su niñez.
Esto es más o menos de lo que te estoy hablando hoy, precisamente de cómo, digamos, tratar de transformar nuestra mente. Y transformarla, por supuesto, desde la gracia de Dios, desde la parte de la divinidad. Por eso es que nos va a decir nuestro Señor Jesucristo en Juan, vuelvo a repetirlo en el capítulo 3, dice, no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Es como volver a cambiar toda tu vida, toda tu mente, todas tus costumbres, pero con una gracia adicional, que es la gracia de la vida espiritual. Recuerda lo que te dije de las 4 divisiones del ser humano, que es la sexual, la sentimental, la racional y la espiritual. Dios lo que te dice, nazcas de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu para que tu vida sea verdaderamente diferente. Y eso es de lo que te estoy hablando hoy, porque precisamente nosotros nos hemos acostumbrado a vivir mal, a comer mal, tenemos muy malos hábitos. De hecho, en el libro que he publicado hace también unos años, que se llama Si es posible sanar, uno de las grandes divisiones del libro se llama la reeducación de los hábitos. Y es precisamente porque nos hemos acostumbrado a comer mal, nos hemos acostumbrado a hablar mal, nos hemos acostumbrado a pensar mal, nos hemos acostumbrado a vivir mal. Y entonces, cuando nos piden un cambio, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos, o por lo menos no nos detenemos a encontrar la razón fundamental para decir, sí, voy a hacer un cambio en mi vida. De hecho, hay quienes dicen con mucha razón y con mucha verdad, y yo apoyo esta idea, y es que una persona no cambia su vida a menos que tenga una circunstancia muy fuerte en su vida, como un accidente, una enfermedad grave, una separación, la quiebra económica. Solamente allí se puede cuestionar para cambiar, cuando algún suceso fuerte sacude su vida. Y la segunda manera para cambiar es cuando hay un líder lo suficientemente fuerte y estable que lo acompañe y que esa persona diga, yo quiero ser como este otro que tengo aquí al frente, como este modelo, porque me llama poderosamente la atención. De lo contrario, es muy difícil cambiar esos malos hábitos que hemos tenido a lo largo de nuestros años, sobre todo si no tenemos una convicción profunda de lo que estamos haciendo o de a dónde nos van a llevar unos nuevos hábitos. Entonces, cuando nos decía Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida, la pregunta es, ¿cómo has alimentado tu mente? ¿Cómo has alimentado tu corazón? ¿Cómo has alimentado o cómo alimentas todos los días tu mente en lo que lees, en lo que comes, en lo que vives, en lo que hablas? ¿Cómo la alimentas? ¿Será que eres una persona que te estás alimentando de cosas positivas o te estarás alimentando realmente de cosas negativas y por eso el fruto en tu vida no puede ser un fruto especial? Mira, las personas que han logrado verdaderos cambios profundos y radicales, y aquí no estoy hablando de salvación, aquí estoy hablando sencillamente de cambios radicales, de conversiones radicales hacia el catolicismo o hacia el cristianismo. Ya podríamos estar hablando de los musulmanes, podríamos estar hablando de cualquier tipo de religión. Es porque se han detenido a meditar cuál es la verdad. O sea, se tomaron el tiempo de estudiar o se les acercó a alguien con unas palabras absolutamente convincentes de la verdad. Pero ellos no solamente escucharon esta parte, sino que escucharon otra parte, vivieron otra parte y empezaron a comparar y empezaron a decir, oiga, ¿tiene sentido esto? Esto tiene sentido de la verdad y por eso me voy a cambiar a esta religión. Igual no sucede. A veces tenemos ejemplos muy negativos, tenemos antitestimonios dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra fe, pero no hacemos una evaluación de que el problema no es Dios, ni que es el magisterio de la iglesia, ni que es la iglesia misma, sino que es una persona que está dañada por el pecado y que está dando antitestimonio. Por eso no voy a salir corriendo de mi iglesia. Entonces es muy importante hacer un discernimiento profundo de la verdad, dónde estoy parado y para dónde voy. Pero quiero alimentar mi mente con cosas sanas. Yo le he dicho a mis hijos y a los jóvenes con los que tengo la oportunidad de compartir, oye, lee cosas sanas, ¿estás seguro de lo que estás leyendo? Que sea un autor reconocido, que sea realmente algo sano para tu corazón, porque hay aparentes razones que son muy buenas,
y que tú dices, claro, pues aquí está la verdad. Una vez escuché a una persona que era cristiana no católica, pero de una secta en la que no tienen la cruz y que niegan todo tipo de sacramentales, como cargar una cruz o portar una imagen de cualquier índole. Y entonces dice, ¿cómo se te ocurre tú cargar una cruz? ¿Acaso es que si a una mamá le matan a un hijo con un revólver, tú crees que entonces hay que cargar el revólver para acordarse? Eso es terrible, acordarse de esa manera. Y claro, parece muy lógico, ¿cierto? Pero no es así. En el mundo espiritual, la cruz simboliza nuestra salvación, totalmente. Y claro, podríamos dar hoy un discurso profundo sobre este tema, pero no lo voy a dar porque en este programa no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero lo único que sí te pido es que tú evalúes todos los procesos que tienes a tu alrededor. Que no metas en el menú solamente la parte de, digamos, la nueva era, ni las razones humanas de, digamos, otras religiones que aparentemente son muy lógicas, sino que metas también dentro del menú la verdad profunda y sólida del catolicismo, y que cuando te des cuenta de que esto tiene una razón de ser sólida y verdadera, con una tradición, con un magisterio, con una palabra, con unas obras de misericordia, con una moral, cuando tengas en cuenta todo esto, entonces digas, sí, me voy a comprometer, voy a cambiar mi manera de pensar y voy a vivir al estilo de Dios, como Él me pide que reproduzca su imagen en mi corazón y que ame a todos mis hermanos, porque todos somos criaturas suyas, merecemos respeto, merecemos amor, pero esto tiene un sentido de la verdad. Y por eso la idea es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué accidentes has tenido en tu vida? ¿Qué cosas has vivido en tu vida? ¿Y qué es lo que debemos pensar de aquí en adelante para que nuestra vida sea una vida llena de verdaderos frutos, de amor, de alegría, de paz, de equilibrio, y que podamos tener también una eternidad bienaventurada, es decir, que podamos ser salvos eternamente, felices y gozosos en la gloria celestial, que es donde Dios nos está esperando, porque Él nos hizo para Él, para su mayor gloria, y eso es lo que estamos buscando precisamente con cambiar nuestra manera de pensar. Si seguimos con lo mismo, por supuesto, no vamos a llegar a ningún lado. Es necesario hacer un cambio radical en nuestra vida, y esa es la invitación de tu programa. Ya hemos hablado de diferentes circunstancias que han llevado nuestra vida a tal vez no tener frutos, o incluso a creer que estamos haciendo las cosas bien, porque a veces puede suceder eso, que hemos venido obrando de una manera y creemos que lo estamos haciendo bien y nadie nos critica. Incluso podemos ser exitosos económicamente, claro que sí. ¿Cuántas personas exitosamente en los negocios han vivido su vida sin ningún problema? Pero de pronto no son tan felices, de pronto no tienen la plenitud que deberían tener, porque han tenido su mente entretenida en hobbies, en negocios, en posturas, pero en el fondo se dan cuenta que tienen vicios, que tienen atadura, que tienen soberbia, que tienen orgullo, o tienen sus hogares divididos, o sus hijos destruidos, o tienen tantos sufrimientos, pero han tapado con un muro de... Así las cosas, nosotros deberíamos meternos a pensar en el proceso real de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Bien, entonces, ¿qué nos hemos acostumbrado a pensar? O mejor, ¿qué deberíamos pensar para que precisamente cambie nuestra manera de vivir y podamos ser felices? Lo primero que debemos pensar, si es que entramos en el proceso de la razón, es que Dios existe. Dios existe, es bueno, es magnánime, tiene todas las virtudes, es creador, es amor, es Padre. Dios existe. Y sobre este sentido, pues por supuesto que hay que mirar las posiciones ateas y las teístas. Y yo te digo que después de estudiar este proceso, realmente pienso que es razonable creer que Dios existe, y estoy profundamente convencido de su existencia en todos los aspectos. Si yo tengo esto claro, que Dios sí existe, segundo, debemos pensar que Dios tiene para nosotros un plan de vida lleno de bendiciones. Esto está en Jeremías 29:11. Tengo para ti un futuro lleno de bendición. O sea, si yo me afilio a Él,
quiero ser verdaderamente su hijo, debería pensar que Él tiene para nosotros bendiciones. ¿Que he vivido muchos problemas? Tal vez sí, los has vivido muchísimos, tal vez te has equivocado mucho, pero ¿cuál ha sido el pecado tuyo, de tu familia, de los que están a tu alrededor o de tus antecesores, de tus ancestros, que te han orillado a sufrir tanto? Eso no ha sido culpa de Dios, eso ha sido culpa realmente del pecado. Pero Dios tiene para ti, tiene grandes bendiciones en la vida. Proclámalo todos los días en tu oración, hasta que se meta dentro de tu mente: Señor, tú tienes bendiciones para mí y para los míos. Tercero, que por amor a Él no deberíamos ofenderlo en mí, en mi hermano y en su gloria. No deberíamos ofenderlo ni en mis actos, ni en mis hermanos, ni en Él, en su gloria eterna. Es decir, deberíamos siempre querer hacer la voluntad de Dios. Este es el tercer elemento. Dios existe, tiene un plan de bendición para nosotros, es Padre y demás. Tercero, que por ese amor que Él nos tiene y por ese amor que hemos descubierto en nuestra mente, no deberíamos hacer nada que ofenda a Él, ni a mi hermano, ni a mí, ni a su gloria. Cuarto, que a pesar de los problemas que tengamos en nuestra vida, Él nos puede dar la victoria. No sé cuál sea el problema que estés viviendo en este momento, pero métetelo en tu cabeza. Proclámalo con toda la razón, con todo tu pensamiento. Señor, tú puedes cambiar este momento, mis problemas, y darme la victoria. Yo hoy lo proclamo con mi lengua, con mi corazón, con mi voz, con todo mi ser. Lo proclamo. Tú puedes darme la victoria. Quinto, Dios, tú todavía haces milagros y los puedes seguir haciendo. Métetelo en tu cabeza. Mira, en este proceso de fe, Dios todavía hace milagros. Si no, lee los evangelios y te vas a dar cuenta que a todos les dice: por tu fe has sido sanado, por tu fe lo lograste, por tu fe tu hija ha sido liberada, por tu fe. Es decir, Dios todavía sigue haciendo milagros. Este es el quinto punto que debemos pensar. El sexto punto que debemos pensar es que no importa cómo hayamos pecado en el pasado, Dios nos perdona. Quiero que lo tengas claro, porque a veces el demonio se para en tu cabeza, en tu mente, a decirte, a acusarte que tú no tienes perdón, que tú no vales, que tú no eres digno de Dios. No, Dios, sin importar el calibre de los pecados, Él te puede perdonar. Esto está en Isaías 1, del 18 al 19. Pero métetelo en tu cabeza, porque muchas personas frecuentemente se están confesando de lo mismo, del mismo pecado de hace tanto tiempo, y ya Dios te perdonó. Quiero que lo tengas claro en tu mente. Vamos a ir repasando. Somos hijos de Dios. Tiene para nosotros un plan de vida lleno de bendiciones. Que por amor a Él no vamos a ofenderlo ni en nosotros, ni en nuestros hermanos, ni en su propia gloria. Que a pesar de los problemas que tengamos, Dios nos puede dar la victoria. Que Dios aún hace milagros. Y que no importa cómo haya pecado yo, Él me puede perdonar. Vamos con el número 7. Que cada día Él puede hacer nuevas todas las cosas. Nuevas. Él puede renovar mi hogar, puede renovar mi vida, puede renovar mi pensamiento, puede renovarlo todo. Dice: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Esto está en Apocalipsis 21, pero también está en la carta a los Corintios. Bien, número 8. Que todo está mejor en la voluntad de Dios que en nuestra propia voluntad. Y esto nos tiene que llevar a pensar en obedecer la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conozco? Por medio de su palabra y por medio del magisterio de la iglesia. Esto lo tengo que pensar, lo tengo que tener claro aquí en mi mente. Ojalá pudieras estar anotando estos tips, digamos así, para cambiar tu manera de pensar. Todo está mejor en la voluntad de Dios. Pregúntate, ¿por qué salieron las cosas mal? ¿Será que yo hice la voluntad de Dios? ¿Será que no la hice? Bueno, es una manera de preguntarnos esto. Número 9. Que cada uno de nosotros tenemos por dentro la semilla de Dios, la semilla de la divinidad. Cada uno hemos recibido el Espíritu de Dios. A todos nos fue regalado por medio del bautismo y por eso podemos hacerlo crecer dentro de nosotros. Por eso todos los días debemos invocarlo y dejarlo actuar en nosotros. Todos tenemos por dentro esa semilla, todos los seres humanos, por eso todos merecemos respeto. Número 10. Que cada día Él nos renueva sus promesas.
Cada día nos la renueva. A veces nos levantamos abatidos, achantados, a veces nos levantamos por el suelo. Recuérdalo todos los días, Señor, hoy tú renuevas tu promesa de bendición para mi vida. Pero esto es un ejercicio que tienes que hacer en tu mente. Por eso dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y la número 11 dice que no tengo que temer nada, porque si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si tú estás conmigo, Señor, ¿quién está contra mí? Y si esto lo vives repitiendo todos los días, estas 11 acciones del pensamiento, te aseguro que vas a tener una vida llena de bendición, vas a tratar de vivir en santidad, vas a conocer, como lo decía San Pablo en Romanos 12, lo que es bueno, lo que es santo, lo que es perfecto, lo que agrada a Dios, y vas a vivir absolutamente feliz. Vas a poder enfrentar tus problemas, tus batallas, tus dificultades, y vas a conseguir las victorias que Dios tiene para ti. Quiero que lo creas y que lo tengas presente y que lo vivas. Yo personalmente lo he experimentado en mi vida y sigo trabajando después de 31 años de evangelizar. He atravesado dificultades, enfermedades, situaciones económicas difíciles y Dios me ha seguido dando la victoria. No importa lo que venga porque Él está conmigo. Vamos a leer entonces por último Hebreos capítulo 12, verso 12 al 15, para que te des cuenta esta conclusión tan hermosa que el Señor nos regala. Dice, así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. ¿Y qué es el pie? Lo que nos sostiene. ¿Cuántos pies tenemos nosotros? No solamente 2. Hay muchos pies que nos sostienen. Nos sostiene, por ejemplo, la esperanza, nos sostiene la fe, nos sostiene la convicción, nos sostiene la firmeza, nos sostiene la alegría, nos sostiene la castidad, nos sostiene la pureza, la recta intención. Esos son los pies espirituales que sostienen nuestra vida. Por eso dice, voy a volverlo a repetir, así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y que envenena a la gente. Qué palabra más hermosa esta. Está en Hebreos capítulo 12, verso 12 al 15, para que la repitas, para que la leas y puedas cambiar tu manera de pensar y así cambie tu manera de vivir. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que te ha hablado Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, autor. Le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes de esperanza. O escribirme a mi página web www.juanalbertoecheverry.com o a mi correo electrónico j-echeverry, con y de yankee al final, @hotmail.com. Por supuesto, si me escribes en los ratos que tengo oportunidad, te puedo contestar. Pero si le das un clic en Facebook a like, a mi página de Facebook, la oficial, pues allí te van a llegar mensajes de esperanza y te van a llegar muchas más predicaciones. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.